Bienvenidos a 32 en la Mira, el programa donde abordamos todos los temas concernientes a los estados del país. En este caso abordaremos la situación del estado de Chihuahua, complicada en este momento por un diferendo que hay entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Lilia Arellano, bienvenida. ¿Qué tal, Ramón Zurita? Pues retomamos Chihuahua. Sí, Ya claro. habíamos hablado de esta entidad, de sus malos gobernadores, de Javier Corral, de Baeza, de los peces De gordos Pancho y los Barrio. charoles, Sí, claro. de todo esto que ha pasado, pues, que ha afectado, Bueno, César Duarte, que sigue en la cárcel. así es, de manera brutal Así a es. los nacidos en Chihuahua. Pero ahora esto ya se convirtió en una confrontación muy fuerte con los Estados Unidos. La presidenta pidió de inmediato que Estados Unidos explicara por qué estaban actuando sus dos elementos de la CIA. Fue Y lo que- primero que hizo, ¿te Y acuerdas? que no eran dos, ya se supo que eran 4. Bueno, dos estatales más los dos de la CIA. No. Eran 4 agentes de la CIA los que iban. 2 de ellos fallecieron y otros 2 quedaron vivos. Mira tú, esa no me la sabía, Sí, compadre. claro. Bueno, entonces, ¿qué le pide explicaciones? Y uno de inmediato, pues dedujo, si no le han dado explicaciones sobre lo del Mayo Zambada, pues se va a quedar sentada esperando, claro, ¿no? Claro. Entonces, una forma que parecía de inmediato de aplacar esto que iba a ser el silencio gringo, pues fue irse sobre la Maru Campos, ¿no? Así Ahí es, de así entrada. Pero yo creo que nunca midió hasta dónde iba a llegar este alcance, porque al final de cuentas yo creo que Estados Unidos sí le respondió, porque el embajador fue muy claro, pues 4 o 5 días después, en decir que ya no solamente se trataba de retirar las visas de funcionarios mexicanos, Sino actuar en sino contra que de ellos. actuar en contra de políticos ligados a las organizaciones criminales. Creo que esa fue la respuesta. Por supuesto. Y mientras acá la presidenta instruyó al Senado, que aunque es un poder independiente, para que citaran a comparecer a la gobernadora de Chihuahua para que explicara. El Senado es el que tiene injerencia con los estados, ¿sí? No Es la el que Cámara de puede pedir Diputados. juicio político, ¿no? Así es. Pero en este caso no tiene esa facultad para llamarla a comparecer en esa situación. Ujú. Entonces la señora por eso se negó a venir y dijo, sí, voy primero. Y luego dijo, no, pues no voy, ¿para qué? Sí, supuestamente era una invitación. Era ¿no? una invitación. Así, con mucho respeto, Con mucho respeto, como siempre se ha dicho. como siempre se dice. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención. Tú haces un convenio, un tratado internacional, y vamos a ejemplificar en el TEMEC. Sí, Entonces, firmas el TEMEC, es el gobierno federal el que dispone, los gobiernos estatales, pese a ser autónomos, tienen que sujetarse a las reglas que marca la federación, en este caso de la firma de tratados. Bueno, pero en este tratado informan no solamente a los gobernadores, a todos. Nos dicen cuántos los aranceles, en qué situación va a quedar cada renglón, cuáles son las exportaciones que sí, las que no, etcétera. Dan una serie de información. En el caso de la seguridad, que es tan delicado, yo creo que estos convenios tendrían que haberle informado a los gobernadores, ya no a todos para que no se supiera la estrategia, pero sí a los gobernadores qué sí y qué no. ¿En qué momento puedes actuar aplicando tu autonomía, tu criterio, por la gravedad de las situaciones que se enfrentan? Porque no puedes tú marcar un seguimiento de acciones en el caso de seguridad que tengan un protocolo o una regla. No, los narcos llegan y te bombardean Sí, en cualquier claro. momento. Entonces, ¿por qué estos acuerdos, estos convenios, no les dieron un basamento en el cual los gobernadores pudieran tomar decisiones por sí mismos? Tener facultades. Así es, sin necesidad de violar ninguna ley. Sí. Y creo que este es un caso de esos, porque ¿cómo puedes tú criticar que destruyan un narcolaboratorio de las dimensiones de este? Pues se hicieron muy bien. Y también se entiende que los personajes en cuestión pudieron haber asistido como observadores, ¿sí? No pasa nada si van como observadores. Tan no pasa que muchas veces se ha hablado de la presencia de elementos
de la DEA, de la CIA y del FBI y de todo en México en algunos operativos, ¿sí? Porque además mucha de la información que recibe el gobierno mexicano para actuar en contra de determinado grupo delincuencial viene de Estados Unidos. Claro. Así sucedió con el caso del Mencho, ¿sí? Que finalmente la presidenta, o inicialmente la presidenta dijo que ella no estaba enterada, como tampoco estaba enterada de lo de Chihuahua, pero en Chihuahua sí actúa en consecuencia y en Jalisco no lo hace. Como otras veces también, como la detención de este sujeto medallista olímpico de las Olimpiadas de Invierno, que fue detenido supuestamente en donde estaba la embajada. En esa embajada ya no hay nada, hay un Paseo de la Reforma, pero ahí fue detenido y casualmente estaba en la Ciudad de México el director del FBI y dijo que ellos lo habían detenido. Bueno, entonces... Pero además, yo no recuerdo, a ver si tú sí lo tienes presente. López Obrador, cuando Marcelo Ebrard era el titular de Relaciones Exteriores, hizo un decreto prohibiendo la actuación de los miembros de la CIA, del FBI, que portaran armas, que les quitó los aviones, quitó los hangares, les quitó todo. Bueno, pero yo no sé de un decreto que haya anulado el decreto. No. ¿No? Nada más les dijeron, va de nuevo. Y entonces, cuando hacen un decreto, no tiene validez. Lo puedes violar en cualquier momento. A ver, o sea, un decreto es muy diferente de una ley. Claro. ¿Sí? Entonces, el decreto, bueno, es la palabra del presidente en turno que decidió, bueno, decreto esto, ¿sí? Quiero hacer esto o voy a hacer esto. No una ley que esté contemplada en los códigos o en la Constitución. No, o sea, bueno, entonces no podemos hablar de la violación de un decreto, pero sí de su anulación. Sí, puede ser, pero no creo que se haya anulado. Debe seguir teniendo vigencia ese decreto. Y luego, pues, entonces, el artículo que hoy sale del New York Times señalando que la presidenta está entrenándose para poder tener relaciones con Trump, para poder enfrentarlo, para poder apaciguarlo, y que está en esta etapa de entrenamiento, y le critican que no haya encontrado otra que recargarse sobre una gobernadora de partido de oposición. Pero aquí también, y se lo critican abiertamente. Sí, pero aquí también esto tiene un sesgo político. A final de cuentas, Chihuahua es uno de los estados que puede ganar Morena en la próxima elección. O sea, no es que Morena lleve una gran ventaja ni nada, sino están más o menos los momios empatados con el PAN. Pues, ¿qué hace? Bueno, pues bajar la popularidad de Maru Campos, de la gobernadora, golpearla por todos lados, acusarla hasta de traición a la patria y de tantas cosas más. ¿Para qué? Para que a final de cuentas, en el momento de la elección, los ciudadanos vayan a votar y digan, no, pues fíjate lo que hizo. Pues fíjate lo que hizo, destruyó un narcolaboratorio. Sí, claro, pero eso nadie lo toma en cuenta. El narcolaboratorio ya pasó. Fíjate que, no, pero en Chihuahua la gente piensa. Sí, claro. La gente piensa, no es Oaxaca que se estén yendo por los 3,000 pesos de los beneficios de las políticas estas del bienestar. En Chihuahua es otro el nivel económico, es otro el nivel de preparación de los ciudadanos. Yo creo que lejos de golpear al PAN, lo ayudaron. Sí, creo que eso puede el reproche al PAN, ¿sí? Claro, el reproche al PAN es que se tardara una semana en de alguna manera darle protección a su gobernadora. Sí, pero la gobernadora, a final de cuentas, procedió como se debe hacer. O sea, ¿quién era el encargado de todo eso? El fiscal. Y aunque el fiscal se dice que renunció, seguramente sugirieron que se fuera el fiscal, ¿sí? Claro. Además, apareció una foto de Maru Campos. Cosa que nunca hace el gobierno federal, ¿eh? Los acusan, los señalan, presentan pruebas y todo, y nunca, ni siquiera les sugieren que se vayan, mucho menos los cambian, ¿sí? Nada más a la fiscala de Sinaloa, esa sí le tocó haber hecho el montaje tan burdo. Fue un burdo montaje.
Claro, pero ¿qué se hizo contra la No, espérame, contra la el fiscal de Morelos fue a dar hasta el altiplano Sí, por la pero denuncia que hizo contra Cuauhtémoc Blanco. claro, Lo claro, sacaron, lo restituyeron como fiscal y bueno, son unas sandeces las que hacen, por supuesto. brutales. Y en el caso de Chihuahua, me parece que hubo inclusive una gran diferencia entre el sepelio del jefe de investigaciones de la Fiscalía y el otro funcionario ya de una jerarquía menor. Les hicieron Sí, un reconocimiento, pues. Sí, a su actuación Que nada y tiene Estados Unidos sacó por los silenciosos sus cadáveres. Entonces, ya de ahí, imagínate todo el escándalo que durante décadas nos han hecho por Camarena. No sé qué se puede esperar en este caso, ¿eh? No, porque aquí, o sea, sí fue un accidente lo que ocurrió. A ver, no fueron ni los nacionales ni los estadounidenses, no murieron en un enfrentamiento ni en la operación. Pues yo creo que se Murieron en los un echaron. accidente, pues. No, ese accidente, después de quemar un narcolaboratorio, ¿tú crees que se iban a quedar callados los criminales? Pero fue muy lejos, muy lejos. Vamos a distancia suponer de un que otro sea muy lado. lejos. Recuerda que apenas por esa zona habían tirado ya una avioneta. Sí, claro. Bueno, o por un lado. Por otro lado, que yo sepa, o hasta donde sé, todos los vehículos de unos años para acá, de 5 o 6 años para acá, en automático se cierra la llave de la gasolina, no estallan. Porque esto es una medida de seguridad que te permite que si hay una volcadura o un choque muy fuerte, pues todavía logres salir si se puede y no te mueras quemado con una explosión. Y el coche explotó. El coche explotó, pero acuérdate que cayó un barranco de 200 metros. O sea, también son cosas raras. Son cosas raras que si existiera una fiscalía que realmente investigara, pues tendríamos la verdad, pero bueno, tenemos que sujetarnos a lo que hay. No, y lo peor del caso es que aún si nos dicen la verdad lo vamos a poner en duda. Ya nadie lo cree. Ya no hay manera, pero mientras tanto, ¿qué crees tú que sucede en esta que es una entidad que va a cambiar de gobernador? Va a haber jaloneo, ¿verdad? Va a haber jaloneo, y va a haber jaloneo porque además dentro de Morena las cosas no están bien. Tienen 2 candidatos. Acuérdate que la equidad de género juega mucho a favor de uno u otro. El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, que fue panista durante muchos años, ahora es alcalde de Ciudad Juárez reelecto. Y la vez anterior quiso ser candidato al gobierno del estado y no lo dejaron. Metieron a un senador como candidato. Bueno, por el otro lado está la senadora Andrea Chávez, la senadora que tiene un respaldo muy poderoso entre personajes del Senado. Ella tiene 2 años haciendo campaña en busca de la candidatura. Ya la han sorprendido con todo el gasto que hace en pos del voto, cuando no está permitido eso si ni campañas hay todavía. El año electoral empieza en septiembre y de septiembre en adelante ya podrán hacer las cosas, ¿sí? Sí, ahora, bueno, déjame decirte, aquí entre nos, que no se sepa. Que no se sepa. Que no se sepa. Amigos, ustedes no oyen. López Obrador tuvo un fuerte disgusto y un enfrentamiento con Adán Augusto, porque andaba paseándose con Andrea Chávez. En la campaña. En la campaña presidencial. Y se hablaba y mucho de que pues mantenían una relación íntima. Esto llevó a un pleitazo entre López Obrador y Adán Augusto. Fíjese, fue más fácil que se pelearan por andar Adán Augusto de picos pardos que por la barredora. Claro. Esto sí que es para Ripley. Pero también se pelearon por el mal gusto que tuvo Adán Augusto de leerle poemas en pleno vuelo de Pellicer, porque esos declama muy mal. Sí. Además, sí, claro. ¿Y cuál es el poema de Pellicer que me decías el otro día? Hay muchos muy buenos, ¿sí? No, hombre, pero este sí estaba, pues, de doble sentido. Sí, claro. Y muy adecuado para gente como... Pues amigos, vamos a esperar a ver qué sucede con el resultado de toda esta indagatoria que realizará la Fiscalía General de la República en torno al asunto de Chihuahua y cómo va a actuar la presidenta
ante los reclamos que está haciendo al gobierno de Estados Unidos, que no le responde de frente. Y mientras tanto Morena se salvó, Sí, porque claro. fíjate que si Maru Campos hubiera decidido enfrentarse al Senado, entonces las invitaciones, ya hubiese sentado las bases para que las Claro, invitaciones se le claro. hicieran a Rocha Moya, a Evelyn Salgado, a Américo Villarreal, Villarreal, a toda a esta todos larga los- lista de Así gobernadores es. que tenemos. Al rechazarlo, como sucedió el día de hoy, enviar una carta para informar que no va a asistir, bueno, pues se cierra esa oportunidad que teníamos todos de ver a todos estos malos gobernadores de Y los otro que tipo se de habla. funcionarios, que de- también se han negado a ir a la Cámara de Diputados, como el director de Pemex y otros. Sí, como Octavio Romero, El del Infonavit también. y porque fue director de Pemex Pues sí, también. y tendría mucho que explicar. Pero bueno, así está esto de la política en México y de la política estatal. Pues que- amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos acompañando. Y no se olviden que tenemos páginas MXN informativo, www.informativo MXN y MXN Televisión. Y entonces en estas páginas ustedes, independientemente de ver 32 en la mira, tienen la oportunidad de conocer una síntesis de la información que llega a todos los mexicanos que viven en el extranjero. Está también la columna de Zurita, de Paco Rodríguez, y ahí recibimos todos sus comentarios, los cuales agradecemos infinitamente. Inclusive el que estemos hablando hoy de Chihuahua es una sugerencia de ustedes. Gracias. Gracias.